Hola, hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva sesión de Una perspectiva desde la eternidad. Me presento, mi nombre es Maite Melo y me da muchísimo gusto que nuevamente estemos aquí conectados para escuchar la segunda sesión de Vivir en Automático, es transgredir a nuestro espíritu. Muchas gracias por haberte conectado. Donde quiera que te encuentres, te deseo mis más sinceras bendiciones, un gran abrazo, esperando que esta información que el día de hoy comparto contigo te haga mucho sentido eh, y te ayude a seguir trascendiendo en tu vida para vivir una vida con propósito de manera consciente y en libertad. Si no has visto la primera parte, te invito a que te suscribas al canal y que puedas ver los capítulos que hemos estado platicando acerca de vivir una vida con propósito desde la perspectiva de la eternidad. Muchísimas gracias nuevamente y vamos a dar comienzo a esta sesión. Eh, ¿Qué significa vivir en automático en nuestras vidas? Vamos a estar hablando un poco de teoría, de la práctica y de cómo nosotros podemos salir de la Matrix. Antes que nada, vamos a hacer un poquito de poner en contexto de lo que es nuestro ser o la verdadera naturaleza de nuestro ser. Nosotros estamos conformados por materia, por mente, por cuerpo y sobre todo por conciencia. Entonces es una dualidad que tenemos tanto en lo físico, lo material, como lo no material, o lo visible y lo no invisible. Reina la mayor parte de nuestra naturaleza, la parte de no visibilidad. Todo lo que vemos, lo que tocamos, lo que percibimos, apenas es una infinita centésima de lo físico comparado con lo invisible. Así que vivir en automático significa darle mucho más peso a la parte material, a lo físico, a lo visible, que a lo invisible, a lo no material y a lo que está reinando nuestras vidas con base al subconsciente o a esa energía no visible, pero que pues está reinando nuestro mundo físico. Vivir en automático es transgredir nuestro espíritu, nuestra verdadera naturaleza. Así que antes que empecemos a ver esas traiciones que hemos hecho a nuestra naturaleza, vamos a hablar un poquito acerca de ese centro conformado por cerebro, corazón, y cómo hemos permitido que ese cerebro mande en nuestras vidas y no lo vemos ya como una herramienta o un vehículo o un puente que tenemos entre la conciencia infinita con nuestra conciencia individual como ser humano. Entonces, hemos transgredido tanto esa naturaleza que hemos dejado al mando al 100% y por completo, pues toda la chama y toda la tarea a este cerebro que no es más que un procesador o un puente con esa conciencia. Y entonces simplemente dejamos que él se haga cargo y nos dormimos en el proceso y vivimos pues la mayor parte del tiempo de nuestro día a día dormidos. Entonces, el objetivo, el propósito, el verdadero propósito que nosotros tenemos como seres humanos es vivir desde la conciencia y mantenernos presentes y conscientes en cada momento. Claro que cuesta por el entorno que la mente colectiva ha creado y que somos parte de ello, pero siempre tenemos la oportunidad de regresar a la fuente, siempre tenemos la oportunidad de expiarnos y tenemos muchas herramientas, como lo dice en la Biblia, y me quedo con un versículo de Timoteo donde dice que Dios no nos dio un espíritu de temor o de cobardía, nos dio un espíritu de amor, de poder y sobre todo de dominio propio. Y quizá nos flagelemos nosotros mismos día a día como seres humanos, que no cumplimos nuestras metas, que no podemos romper malos hábitos, que volvemos a creencias del pasado, al entorno del pasado, pero recuerda que siempre hay una oportunidad para ti para que vuelvas a elegir. Eso es vivir en automático, cuando tú te aferras a esa parte de sufrimiento de manera consciente a veces o no inconsciente y
transgredimos a nuestro espíritu. Muchas veces hemos pasado quizá por etapas en nuestras vidas donde hay mucha resistencia, donde no nos va bien, o parece que todo lo intentamos y realmente no tenemos el resultado que nosotros queremos. Y no es más que otra cosa que hemos transgredido las leyes de la vida, las leyes universales de nuestra propia naturaleza. Y nunca es tarde, la edad que tengas no importa, nunca es tarde para volver a elegir. Ese es el libre albedrío y el criterio que se nos ha concedido como seres humanos, donde nosotros tenemos la oportunidad de elegir. Entonces, este cerebro que nosotros, que es un cerebro superdotado y que cada uno de nosotros contamos, no lo debemos de ver como lo debemos de ver, mejor dicho, como un procesador y no como el origen de todo, que la fuente de las ideas. Es un procesador y un procesador lo que hace es que decodifica pues esas ideas. El cerebro es el hardware simplemente, es la parte material que nosotros tenemos como seres humanos. Y ese hardware solamente es un instrumento biológico diseñado para filtrar la complejidad infinita de la conciencia divina o la conciencia infinita o la matriz divina, como lo quieras llamar, o la latis, y convertirla en una realidad manejable, objetos, sonidos, miedos, la luz. El cerebro solamente lo que está haciendo es decodificar todas las señales que nosotros vemos en la parte física, aparentemente, como la luz, como el ruido, como el tocar, son es una extensión de la conciencia infinita, y nuestro cerebro lo que hace pues es procesar toda esa información y mandarlo como algo palpable. Entonces es simplemente el hardware. Entonces el cerebro ha sido mal entrenado quizá desde que nacimos, ¿verdad? O desde mucho antes. Ese cerebro se ha ido entrenando de una forma donde seamos esclavos de nuestra propia codependencia con el entorno. Entonces, el objetivo y nuestro verdadero propósito en la vida es nuestra verdadera liberación y autorrealización, y es despertar a nuestra verdadera conciencia, nuestra verdadera naturaleza de nuestro espíritu. Y esa naturaleza no es más que otra cosa: amor, poder y dominio propio. Si nosotros hoy en día estamos luchando con malos hábitos, con un entorno que quizá no nos guste, estamos poniendo resistencia donde nosotros debemos de aprender a soltar eh, todo eso que nos causa incomodidad en el alma, eh, y esa incomodidad en el alma es más que una incomodidad, mejor dicho, es sufrimiento, y ese sufrimiento se puede erradicar cuando tú eliges soltar, eliges perdonar, eliges fluir con la vida y ya no transgredir más las leyes de la naturaleza, de la vida, las leyes universales que así como la ley de la gravedad, pues realmente existe, y no hemos roto esa ley, por así decirlo así. Pasa lo mismo con las leyes de la naturaleza, que es estar elevados espiritualmente, que significa es estar despiertos a nuestra verdadera conciencia. Entonces, yo te invito, y esta segunda sesión termina con esta tarea para cada uno de nosotros, a siempre elegir pues vivir en nuestra verdadera naturaleza de verdad, de amor, de poder, de dominio propio y sobre todo de servicio para nuestra humanidad, que bien nos hace falta estar en comunión con cada uno de nosotros y dejarnos esa parte de sensibilidad, de ser insensibles a la humanidad como tal. Así que ese es nuestro verdadero propósito: despertar, liberarnos y poner al servicio de la humanidad esa liberación. Entonces, ese cerebro humano simplemente es el procesador, y debemos de hacernos conscientes que es ese procesador biológico y que es un instrumento o un puente, un instrumento y un puente para que nosotros seamos copartícipes con esa conciencia
infinita, somos co-creadores. Entonces, si tú ya eres esclavo de esos hábitos malos, eres esclavo de ese entorno, eres esclavo de tu sufrimiento, tienes el poder de elegir siempre, recuérdalo, tienes el poder de elegir y de cambiar. Yo lo comentaba en sesiones pasadas que hace muchos años pues estaba en una plática y esa plática se tornaba un poco pues incómoda para mí en ese momento y la reacción más inmediata que yo tuve es decir, así soy y pues punto, así soy. Y en realidad eso fue una gran mentira que yo me había comprado, que me heredaron quizá y que lo seguí manteniendo y alimentando hasta que me escuché en ese entonces y realmente cada ser humano tiene la posibilidad de cambiar para bien y ese cambiar para bien pues es nuestra naturaleza, es nuestra trascendencia. Si nosotros sentimos sufrimiento es que estamos solamente poniendo resistencia y esa resistencia no es más que ruido de esa mente colectiva, de las creencias heredadas, de nosotros también tener el miedo a ese cambio, porque es algo desconocido y que jamás nos hemos enfrentado, pero siempre tenemos el poder de elegir, acuérdate. La conciencia es el usuario, es la energía pura que lee los datos del cerebro. Entonces, tu verdadero usuario, el que maneja, el que dirige, es nuestra conciencia. El cerebro solamente es el procesador, es el espejo, el que arroja esos datos para que nosotros podamos comprenderlos a nivel humano, por así decirlo. Y la traición, ¿cuál es la traición? ¿Qué es es transgredir nuestro espíritu, como lo decía? Y esa traición es cuando nosotros vivimos en automático y permitimos que el instrumento, que es el cerebro, tome las decisiones por nosotros. Y es por ejemplo, como si un piano decidiera qué música va a tocar sin que el pianista pues intervenga. Estamos entregando esa chispa divina a programas biológicos de supervivencia, fíjate. Entonces, tú eres el pianista, tú eliges la música y cómo y cuándo vas a tocar, ¿verdad? No el piano. Pasa lo mismo, nuestro cerebro se ha hecho tan a cargo de todo que nosotros hemos caído en el limbo, hemos caído en el letargo de vivir en esos programas ya predefinidos en automático por nuestro cerebro, porque si bien el cerebro puede convertirse en nuestro mejor amigo y aliado, también se puede convertir en nuestro peor enemigo por culpa de nosotros, porque lo hemos dejado, ¿verdad? El cerebro solamente quiere que tú sobrevivas, que tú sigas viviendo en este plano terrenal y él va a hacer todo lo posible para que tú te mantengas. Entonces, imagínate qué tan poderoso es tu cerebro que aún así tan bondadoso es que te dice, ¿sabes qué? No te hagas cargo tú, hoy ya me voy a hacer cargo yo, tú ya duérmete, ya deja de pensar esto y yo de hoy en adelante me hago cargo. Entonces, por eso tú llevas ya programas predefinidos por más de 10, 20, 30, 40 años y cuesta tanto trabajo porque ya se crearon redes neuronales o caminos muy profundos, que te cuesta trabajo romper esos hábitos, pero no es imposible. Para Dios, esa conciencia infinita, como tú lo quieras llamar, esa inteligencia divina, no hay imposibles. De hecho, Él hace o ella hace, o como tú lo quieras llamar, lo posible, lo hace, lo imposible, ella lo hace posible. Entonces, todo tiene que ver con que tú te hagas consciente y que te abras a ese cambio, a que fluyas, a que tú ya no seas un esclavo de tu propia resistencia. Esa resistencia no es más que el resultado de cuando tú sientes incomodidad, dolor, sufrimiento y un agotamiento extremo, un cansancio extremo de que pues tú sigues luchando en contracorriente con esa ley universal y con esa transgresión que tú has hecho a lo largo de tu vida. Esa transgresión que le hacemos a nuestro espíritu se puede ver de diferentes formas, cuando subimos de peso, cuando tenemos trastornos alimenticios, cuando las relaciones no van bien,
cuando vas en el carro y encuentras tráfico y te chocan, por ejemplo, sin saber ni por qué, y empiezas a agredir quizá, o por ejemplo en un negocio que tú estás intentando y vas en contracorriente y no tienes resultado, en realidad tiene que ver solamente que tú estás transgrediendo esa ley universal de tu naturaleza, y esa naturaleza tiene que ver con verdad absoluta. Entonces, debemos de ser muy honestos por qué, para qué y cómo estamos haciendo todo en esta vida, cómo es que nos conducimos. Darte cuenta que si eres realmente el pianista el que está dirigiendo tu vida o estás dejando al piano dirigir tu vida. Debemos de ser muy honestos, compasivos también y poner manos a la obra de lo que realmente queremos hacer en nuestra vida. Podemos decir muchas veces, es, oye, Maite, pues es que, pues suena muy padre lo que dices y todo, pero pues yo ya tengo 40, tengo 50 años, tengo 60 años, tengo 70 años, pues sí leo, sí voy a cursos, tengo mentoría, pero pues yo ya veo difícil que cambie, yo ya estoy más allá que para acá, ¿no? Esos son creencias que nosotros nos hemos impuesto para propia comodidad de nosotros mismos y por miedo, porque tenemos miedo a lo desconocido. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para arrepentirse, nunca es tarde para pedir perdón, para perdonar, nunca es tarde para hacer lo correcto. Entonces, tienes una gran vida, tienes el regalo que Dios te ha dado, el más grande regalo que tú tienes es tu vida. Y también esta sesión vamos a honrar ello, nuestra vida, porque con esta vida que nosotros tenemos podemos hacer un sinfín e infinidad de maravillas en nuestro mundo, en nuestro entorno, el cambio radical de nuestra vida. Con fe, con esperanza, con voluntad, con fortaleza, con valentía, podemos volver a esa fuente, a volver a lo correcto, volver al camino recto, que es estar en coherencia con nuestra naturaleza de nuestro espíritu. Te invito a que hagas un examen de conciencia y que tú preguntes exactamente en qué momento yo he transgredido mi espíritu, en qué cosas, qué etapas en mi vida, qué decisiones he tomado que han transgredido mi espíritu. No para que te victimices, sino para que te responsabilices y que en ese momento tú decidas volver a tu fuente. El pasado ya no importa, el pasado se puede cambiar cuando tú te vuelves consciente de ser en este preciso momento. No lo digo yo, lo dicen científicos literalmente, que nosotros podemos cambiar el pasado cuando nuestro corazón está en sintonía con nuestro cerebro. ¿Es fácil? Quizá no sea fácil, pero es posible. Es como una tarea cuando tú le pones a un niño pequeño y que es algo nuevo para ese niño pequeño y necesita tiempo ese niño pequeño para que tome práctica, con práctica, con comunicación, va a ser esa tarea difícil. Pero pasa lo mismo con nosotros, nos desesperamos a esa conciencia que es el universo o parte del universo, porque es el resultado, ¿no? El universo es el resultado de esa conciencia. Pero los tiempos, me refiero a eso, que los tiempos quizá son diferentes a los tiempos de la ley infinita, a los tiempos de las leyes humanas, ¿verdad? A lo mejor tú quisieras que en un minuto se arreglara toda tu vida y quizá lleve tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos. Debemos de comprender eso. ¿Y por qué son perfectos? Porque necesitas estar al mismo nivel de coherencia que la ley universal, infinita y eterna, que es amor puro, amor incondicional. Entonces hay discordancia, ¿verdad? A veces no cuadra lo que pensamos con lo que hacemos y con lo que vemos. Entonces, para que cuadre, debemos estar en perfecta armonía, equilibrio y coherencia con lo que somos. Entonces, no te desesperes, necesitas ser paciente contigo y con los demás, con tu mundo, con tu entorno y sobre todo con esa conciencia individual que cada uno de nosotros tenemos conectado con esa conciencia infinita, ¿ok? Entonces,
Hoy en día tú tienes la elección de ya no entregar esa chispa divina que te corresponde por naturaleza a programas biológicos de supervivencia como es nuestro cerebro. Nuestro cerebro lo vamos a utilizar como algo divino, ¿sí? Pero como herramienta y puente para la conciencia absoluta, ¿ok? Ese automático como prisión de la matriz divina. Somos esclavos de nuestro entorno, hemos sido esclavos de nuestras decisiones, hemos sido esclavos de nuestras creencias, de nuestros hábitos. Vivir en automático significa estar repitiendo patrones, reacciones emocionales, heredadas, prejuicios y miedos del pasado. Todos tenemos esas cadenas atadas imaginarias de, de esclavitud y yo lo veo desde esa perspectiva, ese ego, y más allá de ese ego, es ese miedo a abrirte a lo supremo. Todos, creo, decía un mentor, siempre nos mencionaba que el ser humano no le tiene miedo, tanto miedo a fracasar, le tiene miedo a su éxito. Y realmente si te pones a hacer este análisis de conciencia, realmente le tenemos miedo a esa conciencia infinita, a ese poder supremo y preferimos quedarnos en la comodidad o en lo que es conocido, pero tenemos la oportunidad de elegir nosotros mismos para bien de la humanidad, para bien de los que amamos, cambiar y más que cambiar es regresar a esa fuente de coherencia, ¿ok? Entonces, esa baja sintergia es un estado automático, es un estado de baja coherencia o de latencia y tu campo neuronal siempre está desordenado y no puede resonar con las frecuencias más altas de la matriz divina. Lo comentábamos en sesiones pasadas. Necesitas esas energías, hay un sinfín de energías en nuestro entorno visibles y no invisibles, ¿verdad? Pero necesitamos estar a ese nivel de coherencia y poner esas vibraciones a ese nivel de coherencia para que haya armonía. Entonces, si hay ese desorden de tantas energías, sentimos ruido, hay enfermedad, hay separación, no hay perdón, hay sufrimiento, realmente sentimos mucha incomodidad en el alma, sentimos miedo, sentimos ansiedad, sentimos depresión, sentimos que todo va en nuestra contra, pero no es más que otra cosa que estamos en esa incongruencia de vibración que es que somos eso, ¿no? Vibración, necesitamos vivir nuevamente en coherencia. ¿Y cómo vamos a empezar a vivir nuevamente en coherencia? Pues empezamos con nuestros sentimientos, empezamos a ser conscientes también de nuestros pensamientos. Todo lo que piensas no significa que eso eres. Todos los pensamientos que pasan por tu cabeza, parte son de esa mente colectiva y parte también de todo lo heredado que tú tienes, parte de todo lo que has vivido del pasado, eres el resultado de ello. Pero no significa que eso eres. Lo que tú eres es lo que hay en tu corazón, esa nobleza que hay en tu corazón, que tú sabes que existe, ese perdón que sabes que puedes dar o que puedes pedir y que sabes que existe en ti. Entonces, debemos de quitar toda resistencia, toda desconexión y empezar a vivir de manera consciente, conectados a esa conciencia infinita y pura. Al no estar presente, nos desconectamos del flujo de información en tiempo real del universo. Mira qué grande te estoy diciendo esto. Estamos desconectados del universo en tiempo real y vivimos dormidos, vivimos en el letargo, caemos en el limbo. Entonces nada más estamos pues existiendo así, respirando y o sea, una piedra es más consciente a veces quizá que el ser humano. Entonces, nuestra función es no transgredir lo que somos por naturaleza. Nuestra función en esta existencia, en esta vasta existencia, es ser uno con la conciencia de manera pura y presente. Nosotros nos convertimos en una grabadora que reproduce el pasado en lugar de ser el creador que manifiesta el presente. Somos co-creadores de esa conciencia infinita. Entonces, ya no debemos de permitir estar dormidos. Ese es nuestro verdadero propósito en la vida. Aproximadamente llevo un poquito más de 10 años en el tema de, quizá un poco más en el tema
de la enseñanza. Cuando soy ingeniera de profesión, cuando tenía pues como 20 años, empecé en el tema de la enseñanza. Siempre mi pasión ha sido la enseñanza y desde en ese entonces empecé a hacer mis primeros pasos enseñando alumnos por servicio social, alumnos de la Sedena, en ese entonces redes de computadoras, redes de comunicaciones, etcétera, pero la pasión era la enseñanza, ¿verdad? Entonces, yo agradezco a todas las personas, los ángeles que me han abierto el camino para que siga en ese camino que es mi propósito, ¿verdad? Esa parte de enseñar quizás sea un don, una habilidad, algo prestado que lo debo de poner al servicio de la humanidad, el enseñar, el compartir. Quizá no lo hago muy bien, ¿verdad? Pero es algo que a mí es por naturaleza que me sale, así como un pintor su naturaleza es pintar o un músico, ¿verdad? Entonces, a lo que voy en esto es que el camino siempre va a ser perfecto porque siempre va a buscar tu trascendencia. Quizá pases por mucho dolor, quizá pases por muchas lecciones y aprendizajes, pero siempre el objetivo es trascender, es para bien. Entonces, eh, tengo 38 años, a los 20 empecé con la enseñanza, entonces empecé después ya a enseñar de manera formal en escuelas como el Instituto Politécnico Nacional de Ingeniería a niños de octavo, noveno semestre. Este, era mi pasión y sigue siendo mi pasión enseñar hasta que se me presentó la oportunidad de emprender, ¿verdad? Emprender en un negocio. Entonces, con el paso del tiempo me di cuenta que emprender no significa tener o abrir un negocio. Emprender significa iniciar algo nuevo en tu vida, abrirte a algo nuevo y tener la consistencia y la perseverancia para continuar. Entonces, todo ese tiempo yo me preguntaba, realmente, ¿cuál es mi verdadero propósito en la vida? ¿Es enseñar? ¿Es tener un negocio exitoso? ¿Es ser mamá? ¿Es tener un matrimonio? ¿Ser buena hija? ¿Viajar por el mundo? ¿Ayudar a los animales? A los más necesitados, pintar, ¿cuál es mi verdadero propósito? Y yo creo mucho tiempo nosotros como seres humanos vivimos en ese bucle de pensar que nuestra vida tiene valor cuando estamos realizando un propósito superior a lo que nosotros pensamos. El verdadero propósito, creo yo, desde mi perspectiva, ese verdadero propósito es conocernos, autorrealizarnos y ponerlo al servicio de la humanidad. ¿Y qué es? ¿Qué es esa autorrealización? Es ese conocimiento y ese autodominio para vivir en ese camino correcto, en esa coherencia con lo que es la verdadera naturaleza de nuestro espíritu, que es vivir en verdad, en armonía, en amor, en paz, en resiliencia, en bondad, en compasión, en misericordia, en fe, en voluntad. Todas esas vibraciones, esas energías, esos sentimientos y emociones que yacen en nosotros, eso es nuestro verdadero propósito. A cada ser humano nos ha dotado con dones, ¿verdad? Con esos dones que son prestados y que los tenemos que expresar y los tenemos que perfeccionar. Su dones es pintar, hacer música, quizá cuidar a los animalitos, a los más necesitados, unos viajar por el mundo, otros hacer negocios, otros inventar cosas, descubrir cosas. Esos son dones que cada uno de nosotros tenemos y es nuestra responsabilidad expresarlos. Jamás se van a extinguir de tu humanidad. Son tuyos y Dios te los dio solo a ti. Entonces, a ti te toca dominarte a ti mismo, es sobrepasar tus propios límites humanos para que te expreses en tu mejor versión. Para mí es la divinidad en acción en el ser humano. El verdadero propósito de vida es nosotros conocernos, es evolucionar hacia esa conciencia infinita que hay. No estoy divagando, no me tomé hongos mágicos, el peyote, nada de eso, ¿verdad?
para decirte todo esto. Realmente yace en tu alma, yace en tu corazón cuando tú te sientes en perfecta armonía con el mundo. Y esas ventanas de iluminación cada uno de nosotros lo tenemos cuando besamos a nuestros hijos, cuando vemos el amanecer, cuando hacemos el amor, cuando a lo mejor vemos un árbol, cuando vemos un colibrí, cuando abrazamos a alguien, cuando lloras por tristeza también. Todos esos sentimientos es la es lo que te hace ser humano, que te hagas consciente de que hay dolor también, hay felicidad también en ti, pero que te hagas consciente de ello y que te autoexpreses en tu mejor versión. Entonces, y que lo pongas al servicio de la humanidad. Por ejemplo, un pintor no sería pintor si no pintara y que pues no está expresando lo que hay en él, dentro de él, ¿verdad? Tiene que pintar, es el resultado de su amor, de su pasión que hay dentro de él, que yace dentro de él, que es la fuente inagotable de vida y que no nada más vive en un pintor, vive en una madre, vive en un padre, vive en un arquitecto, vive en un músico, vive en una maestra, un maestro, vive en un escritor, vive en cualquier forma que tú le quieras llamar de profesión. El ser humano tiene esa capacidad por naturaleza de crear. Entonces, no te compro quizá que digas, es que no he descubierto quizá para qué soy bueno. Quizá nos haya pasado en su momento donde hay tanto ruido y hay tanta resistencia en nuestra vida que no queremos voltear a ver con los ojos del alma y estamos volteando solamente a ver con los ojos físicos. Yo te invito a que creas en ti, a que más allá que creas en ti, que creas en algo superior, en ese que hizo que nacieras, que hace que respires, que cuando estabas en el vientre de tu mamá, que tú no eras consciente y se te formaron tus riñones, tu corazón, tu hígado, tu piel, tus ojos. Te hiciste material de lo invisible. Entonces, no me puedes decir que no hay algo superior aquí en este planeta Tierra, porque lo hemos visto esos milagros en las vidas, en la vida, en las vidas de cada uno de nosotros que nacimos y nacimos por un propósito y ese propósito es ser felices y y compartir esa felicidad con el mundo entero. Entonces somos co-creadores de esa conciencia. Ya no transgredamos a ese espíritu que por naturaleza nos pertenece, que somos conciencia infinita. Tenemos la capacidad de alcanzar ese estado de unidad donde la conciencia se funde con el todo, porque somos conscientes. Es la diferencia entre un animalito, por ejemplo, un ser vivo, a un ser humano, que nosotros tenemos la capacidad de pensarnos a nosotros mismos y que aparte podemos pensar en ser conscientes de sí mismo. Entonces, somos bendecidos, tocados por Dios y creados por Él para dar más bendición al mundo, no para ser un obstáculo, ni para poner resistencia, para ponerle el pie al otro prójimo. Yo creo que somos, como lo he dicho en sesiones pasadas, somos co-creadores con Dios y Dios creo que no quiere ponernos el pie, al contrario, nos hace fluir con Él. Y si nosotros estamos poniendo el pie y queremos ser obstáculo para alguien más, pues estamos transgrediendo nuestro espíritu y tarde o temprano tendrá un resultado, no solamente para esa persona o para mí o para el entorno entero, es para generaciones posteriores. Entonces, es romper esas cadenas de carencia, de miedo, de ego y empezar a evolucionar con lo que verdaderamente somos, que es esa conciencia infinita. Vivir sin atención consciente es ignorar el regalo de la percepción directa. Eso también tenemos la oportunidad de tener percepción, tener perspectiva, ¿verdad? A diferencia de un venadito, cuando, por ejemplo, viene un león y se lo quiere comer, en un principio pues él va a correr porque quiere salvar su vida y el león ya no se lo come y como al minuto ya vuelve a su estado natural y empieza a comer como si nada. El ser humano puede crear y recrear esa misma situación y un sinfín de caminos de ese momento. Somos capaces de tener percepción, perspectiva desde realidades súper diferentes a un ser vivo. ¿Por qué? Porque somos conscientes de la conciencia. Ese es nuestro mayor regalo.
Si solo respondemos a estímulos como el hambre, la ira, el deseo, la rutina, solamente estamos funcionando a nivel de un algoritmo biológico, como simples máquinas biológicas, renunciando a la capacidad de torcer la matriz divina con tu voluntad. Torcer la matriz divina con tu voluntad. ¿Qué quiere decir? Que tú eres el creador de la realidad. Es como, yo lo veo así, que somos plastilina, ese cerebro es moldeable, ese entorno es moldeable, es torcer la realidad. Entonces, solamente es poner en coherencia con esa realidad que tú quieres estar viviendo. Olvídate del tiempo, del entorno y de tu cuerpo, solamente tu única tarea es mantenerte en coherencia. Vivir en automático es ser un esclavo de la ilusión, recuérdalo. Retomar el mando es usar nuestro cerebro y corazón juntos para decodificar la belleza del mundo, habitando en la conciencia para darle significado al todo significado. Miren qué hermoso. Ese darle propósito y significado a nuestras vidas es ser presentes y conscientes simplemente. Te invito yo a que hagamos un examen de conciencia y que cambiemos y que seamos humildes, abrirnos a algo nuevo, al perdón, al amor, a la humildad, a vernos como nada y como nadie para hacer todo con el todo. Despertar es un acto de presencia absoluta. No permitamos que ese procesador que nos ha dado tan superdotado Dios dicte la realidad. Mejor seamos la luz que lo ilumina. ¿Para qué? Para nuestra mayor liberación en este planeta Tierra. Esa liberación no es más que otra cosa, también la ilusión de que estamos atados a algo. Simplemente necesitamos reconocer que somos libres en el aquí y en el ahora, en cuerpo, en mente y en espíritu. La observación imparcial. Nosotros podemos despertar a través de la observación imparcial, es decir, no tomarle sentido a algo que vemos o peso a algo, ¿verdad? Sino que no somos el pensamiento que cruza nuestra mente, somos el espacio donde ese pensamiento ocurre. Lo dice Joe Dispenza en otras palabras también. Al observar tus emociones sin juzgarlas, dejamos de ser el objeto, o sea, el programa, y nosotros nos volvemos a ser el sujeto, que es la conciencia. Somos el pianista, recuérdalo. Romper la inercia. El automático no es más que otra cosa que una cadena de causas y de efectos del pasado. Al detenernos y respirar con intención, generamos un vacío en la estructura de la latiz o de la matriz divina. En ese vacío nosotros recuperamos el poder de elegir la respuesta en lugar de reaccionar. Ese espacio es la conciencia pura e infinita. No es silencio, es espacio. Ese espacio es donde ahí se refleja la conciencia. Entonces, ¿cómo podemos hacernos conscientes de ese espacio? Pues siendo presentes en el aquí y en el ahora. Y la mayor, yo en práctica lo he experimentado o es la mayor experiencia quizá que he tenido más allá de meditar, es a través de de la observación y de la respiración. Son como las dos herramientas muy poderosas que nosotros tenemos, la respiración y la observación consciente. Habitar en el presente. El cerebro vive en el ayer, recuerdos, o en el mañana, que es la ansiedad, nos genera ansiedad. La matriz divina solo existe aquí y ahora. Al traer toda nuestra atención al momento actual, nuestro campo neuronal se ordena a una alta coherencia o a una alta sintergia y nos sincronizamos con la inteligencia del universo. Entonces necesitamos mantenernos o estar presentes y coherentes en todo momento, ¿ok? Ahora, ya casi por terminar, ¿cómo vamos a practicar nuestras oraciones? Si se fijan, ven la estructura de las clases que hemos estado compartiendo, pues es la teoría, es la práctica y una oración consciente. Tú has de tener tus propias oraciones creadas, o mantras o versículos y quizá a veces, o esas afirmaciones, quizá a veces solamente las repetimos como periquitos. Más allá de eso, necesitamos aprender a observar, a sentir y a vivir esa oración, en pocas palabras. Esa coherencia cerebral
Antes de decirla, debemos respirar profundamente durante un minuto o menos quizá, pero que esa respiración sea consciente. Cuanto más rítmica sea nuestra respiración, más coherente se vuelve nuestro campo neuronal, es decir, entramos en armonía, ¿verdad? Con ese campo universal. Y así vamos a facilitar la conexión con la información de la latiz o la matriz divina. Sentimiento de unidad, no lo pensemos en palabras, debemos sentirlo con el cuerpo. La metanoia requiere que el corazón valide lo que la mente afirma. La metanoia quiere decir que el corazón valida lo que la mente afirma. La metanoia es un cambio radical en mente, cuerpo y espíritu en tu vida. La metanoia se da en la santidad. Por eso hay muchos santos que son seres humanos como tú y como yo, que vivieron una vida terrenal como tú y como yo, pero hubo una metanoia en su vida, es decir, un cambio radical en mente, cuerpo y espíritu, es decir, reconocieron su verdadera santidad. Y ese reconocimiento de la santidad es cuando tu corazón valide lo que tu mente ya sabe. Es decir, que pongamos en armonía y en perfecta coherencia mente y corazón. Tu mente ya lo sabe, pero tu corazón no lo ha validado y no lo ha validado y se debe de validar cuando tú quites todas las capas y toda la resistencia que has elegido. Entonces tienes el poder de vivir tu santidad en este plano terrenal. El observador, mientras recitamos, tratamos de observar nuestros propios pensamientos como si fueran nubes. Ese observador es tu verdadero ser, el que tiene el poder de transformar la realidad. ¿Por qué? Porque te estás viendo desde una perspectiva diferente a lo que estás siendo ahora. Estás siendo el observador para después convertirte en lo observado. Vamos a hacer nuestra oración ya para terminar esta sesión. Agradezco muchísimo que te hayas quedado hasta el final. Muchísimas gracias por suscribirte. Y estoy utilizando este medio para llegar a más personas y poder compartir las enseñanzas y extender ese propósito de vida de la humanidad, que es conocernos, autodominarnos y autorrealizarnos, poniéndolo al servicio de la humanidad. Te mando un gran abrazo. Si estás en coherencia, puedes cerrar tus ojos, puedes transcribir esta oración, puedes escribirme cómo te sientes después de decirla y sobre todo después de vivirla. Te mando un gran abrazo donde quiera que te encuentres. Vamos a hacerlo. Desde el centro de mi campo neuronal, reconozco mi unidad con la latiz infinita. Declaro que mi mente, cuerpo y espíritu se funden ahora en un solo receptor de alta coherencia, eliminando todo ruido que nuble mi percepción. Integro las enseñanzas provenientes de mis maestros, no como conceptos, sino como una experiencia viva. Mi cerebro es un procesador de luz y mi conciencia es el observador que colapsa las infinitas posibilidades en bienestar. Que esta metanoia reconfigure mi realidad, permitiéndome ver más allá del velo de la materia y actuar desde el ser puro. Solo con el todo y en esa unidad mi voluntad se manifiesta en armonía con el cosmos. Así es y así será. Amén. Gracias infinitas nuevamente y recuerda, vivir consciente es el acto de rebeldía más grande. Es reclamar nuestro lugar como arquitectos de la realidad. Les mando un gran abrazo, un gran beso donde quiera que te encuentres, mis mayores deseos para ti, que los milagros se hagan realidad en tu vida y solamente es el reconocimiento de tu verdadera realidad y tu verdadera naturaleza en coherencia con tu mente y con tu corazón, mente, cuerpo y espíritu unidos. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.